Eduardo llamaba la interdisciplinaridad y que tan importante es en nuestros equipos de investigación. Gracias a esta interdisciplinaridad, nosotros sabemos que los moluscos marinos a lo largo de la prehistoria han sido usados para muchas cosas. Una de ellas, y la más extendida, ha sido, lógicamente, como recurso alimenticio. Los moluscos son ricos en vitamina D y en vitamina E, poseen también grasa y carbohidratos adicionales que normalmente no se encuentran en los mamíferos terrestres, con lo cual es un complemento ideal para cualquier dieta. Además, los moluscos marinos tienen una ventaja y es que se encuentran fijos en el lugar, es decir, no se mueven, con lo cual pueden ser recolectados fácilmente en épocas donde escasean la caza o la recolección de frutos silvestres. También ha sido usado a lo largo de la prehistoria en la industria de la cerámica. Algunas especies, como el berberecho, que el nombre científico es Cardium edule, han sido utilizados para aplicar una decoración a la cerámica y fue tan importante que llegó incluso a denominar un horizonte cultural, el denominado como neolítico cardial. También en esta industria ha sido usado como alisadores, ahora veremos algunos ejemplos, y trituradas también se usaban como desgrasantes para darle consistencia a la cerámica antes de la cocción. Igualmente, también han sido usados a lo largo de la prehistoria como elementos de adorno, como colgantes, como adornos corporales. En algunos casos han sido calificados como elementos de prestigio social y se vienen documentando desde hace 100.000 años en algunos sitios como Skul, en Israel, o muy cerca de aquí, en Marruecos, en la cueva de Taforal. Aquí traigo un ejemplo que estamos ahora estudiando de un collar bastante interesante que aparece en La Beleña, en un yacimiento de Cabra, en Córdoba, datado en época de la prehistoria reciente. También han sido usados en contexto del Neolítico en ritos funerarios. Este es el caso de un enterramiento del yacimiento de las Parragosas, en la bahía de Cádiz, del Neolítico final, en el que sobre un individuo se depositó un lecho de conchas, en este caso de almeja, como parte, digamos, de un rito funerario. Igualmente en la prehistoria también se han usado las conchas como instrumentos de producción, fundamentalmente los bivalvos, en el que se aprovechan los filos consistentes que genera algunas, por ejemplo, los mejillones, y que han sido usados en numerosos casos como raspadores, como alisadores y también para cortar fibras vegetales. Igualmente tenemos ejemplos como por ejemplo el de la cueva de los aviones en Murcia, en contexto del Paleolítico Medio, donde se han documentado restos de conchas con pigmentos, tanto rojos como amarillos, y que parece que están relacionados con su uso como contenedor de colorantes naturales para las decoraciones corporales. Igualmente han aparecido como lámparas portátiles. Aquí un ejemplo en la cueva de Ardales, en la que ya ha hecho alusión anteriormente el profesor Ramos, en Málaga, en el que se han documentado en contextos que van desde el 25.000 hasta 32.000 años, conchas que fueron usadas como lámparas para iluminar el interior de las cuevas. En este caso se usaría cera de abeja y como mecha, lana y musgos o ramitas de enebro, que también se han dado el caso. También se han usado a lo largo de la prehistoria, fundamentalmente a partir del Neolítico, algunas conchas por ejemplo, estas caracolas, que se usaban como instrumento sonoro, como aerófono. En estos casos siempre aparecen con el ápice, con la punta seccionada, por ahí se soplaba, y ya en épocas más recientes en esta punta se introducía algún tipo de elemento metálico o de madera que ayudaba a afinar el sonido. Otros casos como este, que es también de Málaga, de un yacimiento de Málaga, aparece con una pequeña perforación en el margen dorsal de la última vuelta, que parece que está relacionado también con el afinamiento del sonido. Y por último, también se han usado las conchas de los moluscos marinos como elemento de intercambio. Si aparece concha en contextos litorales,
es lo más normal que que estén directamente relacionados con el yacimiento. La cosa cambia cuando se encuentran conchas de moluscos marinos en yacimientos del interior. Ahí ya podríamos estar hablando de algún tipo de redes comerciales o de intercambios. Dicho esto, a nivel introductorio, entramos ya en el estudio de, en este caso, en el Pleistoceno, en este caso en el abrigo de Benzú, y hablar de moluscos en el Pleistoceno medio es lógicamente hablar del abrigo de Benzú, donde hasta la fecha hemos documentado uno de los registros más antiguos de explotación de recursos marinos en el planeta. Aquí tenemos los registros en niveles próximos a 270.000, 300.000 años, y lo más interesante es que el mundo anglosajón ha intentado imponer hasta la fecha un modelo en el que decía que la explotación de los recursos marinos solo había sido propiciado por nuestra especie, por los Homo sapiens sapiens, hace no más de 100.000 años. Y además, eso lo hicieron gracias al desarrollo de la conciencia, que le permitió, entre otras cosas, además de explotar el medio marino, también expandirse por el resto del planeta. Este modelo, que cada día está más en declive, sobre todo por la cantidad de yacimientos arqueológicos que aparece en contexto del Pleistoceno medio, asociado en muchos casos a neandertales, superando fechas de 100.000 años, y fijaros solo la cantidad de yacimientos asociados a Pleistoceno medio, en muchos casos, como digo, también asociados a neandertales, que aparecen en la región del Estrecho de Gibraltar, donde estudiamos nosotros, pero también todo lo que es la vertiente mediterránea. Vamos a ver simplemente un par de casos antes de entrar en detalle en el abrigo de Benzú. Uno de ellos es la cueva de Vanguard, que se encuentra muy frente a las costas de Ceuta, en Gibraltar. Ahí han aparecido restos asociados a neandertales en fechas próximas a 115.000 años, y aparece muchos moluscos marinos, fundamentalmente lapas, también mejillones, pero también aparecen peces asociados, como digo, a neandertales, en este caso atunes, doradas, también focas monjes que fueron consumidas, delfines y cetáceos que quedaban varados en las costas y que seguramente fueron aprovechados como alimento. Otra cueva muy próxima, ya en la bahía de Málaga, es la cueva de Bajondillo, donde se han constatado hasta la fecha las evidencias más antiguas de explotación de recursos marinos en la península ibérica, en niveles, en este caso el nivel creo que eso es BJ19, que está asociado al musteriense y también a restos neandertales, y que, como digo, es un nivel que está datado en 150.000 años y donde se han constatado una gran cantidad de restos de moluscos, algunos incluso que fueron expuestos al fuego para su consumo, con lo cual es una evidencia clara de que fueron recolectados por estos neandertales y consumidos en la cueva. Y como digo, estamos hablando ya de 150.000 años. Si damos el salto ya y nos situamos en el abrigo de Benzú, estamos en un sitio ideal para la explotación de los recursos marinos. Mañana tendremos oportunidad de verlo. Estamos frente a la bahía de la Ballenera, en un lugar que, si bien no hay grandes torrentes de agua, hay algunos cursos, arroyos. Desde aquí los grupos humanos que habitaron en la zona del abrigo de Benzú controlarían todo lo que es el territorio más inmediato, controlarían también a los animales que irían a esos torrentes de agua a beber, y desde aquí también tendría acceso directo a la costa, a aquellos roquedales, fue una zona con muchas rocas donde habitaban los moluscos que posteriormente fueron transportados hasta el abrigo y consumidos allí in situ. No voy a entrar en detalle, no voy a explicar el yacimiento porque ya ha sido explicado por los compañeros. Simplemente decir que de los 10 niveles arqueológicos que se han documentado, 7 de ellos, del 1 al 7, tiene evidencia humana en una cronología, en un arco cronológico que va desde los 300.000 años del nivel 1, del nivel basal, hasta los 75.000 años. Lo más interesante es que prácticamente en todos ellos han aparecido restos de moluscos. Cuando aparecía, dado la singularidad del depósito, como ha explicado el profesor Ramos,
es una brecha fuertemente cementada, con lo cual eso nos ha hecho que tengamos que crear una metodología inédita para la extracción de no solo de la industria lítica, sino también en este caso de los moluscos, que es un material ligeramente más sensible y por lo tanto más difícil de extraer. Cuando encontrábamos un resto de moluscos, lo primero que hacíamos era consolidarlo. Para ello usamos el Paraloid B72 disuelto en agua destilada al 10, 20, incluso al 30%, según la dureza de la flecha. Eso lo que le genera es una película que ayuda a la extracción de la concha, y una vez que se extraía, en este caso con micropercutores, usábamos para que no rompiera la concha, porque como digo es un material muy sensible y muy frágil, y una vez que lo extraíamos lo limpiamos con acetona. Una vez que lo teníamos ya limpio o medianamente limpio, procedimos a lo que es la identificación taxonómica, qué especies son, y también a la cuantificación, cuántas hay en cada una de esos niveles. Lo más interesante es nivel 5 asociado, como digo, en todos los niveles hay presencia de moluscos, fundamentalmente lapas, la de género Patela, hay varias, pero Patela vulgata, como veis, aparece en grandes cantidades en todos los niveles. En el nivel 5 es el que tiene mayor presencia de restos, que está asociado a 168.000. Y también lo especialmente llamativo es que en los niveles 2 y 1, los más bajos y los más antiguos, asociados a 270.000, 300.000 años, también aparecen restos de lapas que fueron llevadas al yacimiento y consumidas. Son todas prácticamente, como digo, Patela vulgata. Una novedad del estudio de los moluscos en el abrigo de Bensú están siendo los estudios de isótopos de oxígeno, tanto los análisis de isótopos de oxígeno como la esclerocronología, que es el estudio de las líneas de crecimiento de las conchas. Son técnicas geoquímicas que están aportando una gran cantidad de información en los últimos años a los equipos de arqueólogos, información de tipo paleoclimática, paleotemperatura, estacionalidad, paleodieta, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con el estudio de los moluscos marinos podemos llegar a conocer la temperatura del mar en el que vivieron estos moluscos cuando fueron recolectados por los grupos humanos que habitaron determinados yacimientos arqueológicos. En el caso del abrigo de Bensú hemos llevado a cabo este tipo de analítica con colegas de la Universidad de Cantabria y del Laboratorio de Isótopos de la Complutense de Madrid, y lo hemos hecho en una lapa, que es la lapa Patela vulgata, que, como he dicho anteriormente aparece en toda la secuencia del yacimiento. Sin embargo, es una lapa que vive en ambientes fríos. Sin embargo, en el momento en el que se estaba habitando el yacimiento, era la única especie que aparecía aquí en Ceuta. El estudio de isótopo de oxígeno ha confirmado efectivamente que la temperatura del mar en el momento de que se estaba ocupando el yacimiento era bastante más fría que en la actualidad, rondando entre los 16 grados de máxima y los 10 grados de mínima. Estas temperaturas eran buenas, como digo, para el desarrollo de estas lapas, pero con el recalentamiento global, sobre todo a partir de los últimos 10.000 años, estas lapas se han ido hacia latitudes más altas y en la actualidad solo aparecen en el Cantábrico. Es posible que si el clima sigue recalentándose, pues posiblemente estas lapas sigan subiendo de latitudes y en breve, en unos años, ni siquiera las veamos en el Cantábrico. Y es un dato, como digo, muy novedoso, de gran interés, que estamos en vías de publicar con los colegas que acabamos de mencionar. Damos ahora un salto en el tiempo y nos situamos en la fase en la que fue ocupada la cueva de Bensú, es decir, durante el Neolítico. No voy a entrar en detalle porque ya lo ha explicado ampliamente el compañero Eduardo Bijande. Existe también un debate abierto sobre el papel de los recursos marinos en esta época. Tradicionalmente se ha mantenido que la llegada de la economía de producción, es decir, la agricultura y la ganadería, trajo como consecuencia una disminución de la pesca
y del consumo de recursos marinos. Esto, que parece una obviedad en muchos casos, por ejemplo en el Cantábrico es así, sin embargo en la región en la que estamos trabajando, en la región del Estrecho de Gibraltar, este patrón no está tan claro. De hecho, voy a poner ahora una serie de ejemplos en el que vamos a ver cómo la llegada del Neolítico no disminuyó el consumo ni la explotación de recursos marinos, sino que en algunos casos incluso hasta se amplía los usos dados a los mismos. Estos son algunos de los yacimientos que estamos o en los que hemos trabajado recientemente en el contexto de la región histórica del Estrecho de Gibraltar. Empezamos por la cueva de Benzú, un yacimiento que, como digo, ha sido ampliamente descrito por el compañero Eduardo Bijande y no voy a entrar en detalle. En relación al tema de los moluscos, como veis en esta tabla, se siguen consumiendo con respecto al abrigo. Se sigue prácticamente consumiendo los mismos, sobre todo lapas. Sin embargo, aparece una variabilidad taxonómica mucho mayor que en el abrigo. Ahí se explota, se recolecta más especies, muchas de ellas vinculadas a elementos de adornos colgantes, como algunas de estas conchas que aparecen aquí. Algunas de ellas están perforadas, esta en este caso no. Ahora mostraré otra que sí, que son pequeñas, son porcelanitas que serían recogidas en la playa una vez que ya el animal estaba muerto, que llega a la playa por la propia deriva de la marea. Aparece también cangrejos, cosa que no aparecía en el abrigo. Fijaros en esta pequeña porcelanita, que esto no tiene más de 2 centímetros y además con la pericia con la que hicieron una doble perforación para ser usado como elemento de adorno, como colgante para los individuos que se enterraron en la cueva. Aparece también otras especies, todas ellas, como digo, perforadas. En relación a las últimas analíticas que estamos desarrollando, una de ellas ha sido, y la que más interés está dando, es el tema de la funcionalidad, que ya algunos compañeros han hecho alusión. La funcionalidad en el caso de las conchas de moluscos, lo que se hace es exactamente lo mismo que en la industria lítica. Se hace un análisis microscópico para ver todas las microhuellas que genera el contacto de las conchas, del borde de las conchas con otro elemento. Con eso sabemos si fue usado o no esas conchas. Pero para saber para qué fue usado se necesita hacer un programa experimental en paralelo. Las conchas, en este sentido, las conchas pudieron haber sido usados como instrumentos de producción expeditivo, es decir, se recolecta la concha, se consume o no y se aprovechan los bordes. En este caso hay un ejemplo de un mejillón de la draga en el que se fue usado para el raspado de pieles, y un berberecho de un yacimiento francés en el que se usó la zona dorsal de la concha para alisar cerámicas. Como digo, pudieron haber sido usados de manera expeditiva o también de manera formatizada, es decir, se recolecta la concha, el molusco, se consume o no, y en este caso se talló. Esto es un fragmento de almeja que fue tallado hasta configurar lo que fue una especie de denticulado, que hemos hecho análisis de funcionalidad y que fue usado para la extracción de fibras vegetales. En el caso de la cueva de Benzú, como ha explicado el colega Eduardo Bijande, teníamos una concha de una lapa en el que tenía una perforación en el centro y que invitaba a pensar que pudiera haber sido usado como elemento de adorno de algunos de los enterramientos que hemos constatado en el interior de la cueva. Lo mandamos a estudiar. En este caso el estudio lo hizo el colega David Cuenca y Renata Martínez de la Universidad de Cantabria, y lo interesante es que no solo se confirma que fue colgado, que estuvo en suspensión durante un tiempo prolongado. Esa suspensión con una cuerda fue generando una serie de microhuellas en el interior de la perforación, y que hemos visto a través de la microscopía, sino que además los bordes, como ha apuntado Eduardo Bijande, los bordes fueron usados para trabajar la cerámica cuando estaba en estado húmedo o semihúmedo.
con lo cual todo parece indicar de que el artesano que trabajaba la cerámica la llevaba encima, la portaba y cada vez que la necesitaba se la sacaba, la usaba y se la volvía a colgar. Y creo que es un dato de gran interés que estamos en vía de publicar, vamos, estamos ya esperando las pruebas de imprenta y que creo que es bastante interesante porque no es la primera vez que se constata, sobre todo en la zona del norte de África. Otros yacimientos cercanos, por ejemplo, los de Cata Delgado, Garcajal, que fue estudiado por Miquel Tarrader en los años 50 del siglo pasado, están muy próximos aquí en la península tingitana, cerca de Tetuán. Aquí han aparecido también, hemos podido estudiar el registro arqueomalacológico, que estaba inédito, y hemos documentado algunos casos, como por ejemplo esta porcelana que tiene una perforación en el borde, en la parte dorsal de la concha, y que nos indica que fue claramente usado como elemento de adorno colgante también. Si damos el salto y volvemos otra vez a la bahía de Cádiz, hay algunos ejemplos coetáneos a la cueva de Benzú en el que se está demostrando la importancia del papel de los recursos marinos en época neolítico. Aquí el yacimiento de Retamar, que fue excavado por el profesor Ramos en el año 96, se encuentra en Puerto Real, en una zona que entonces era una especie de bahía abierta hacia el mar. Allí se explotó de manera intensiva los recursos marinos, aparecen numerosas estructuras, enterramientos, aparecen también concentraciones de piedra y numerosos concheros. Dentro de estos concheros se han documentado sobre todo navajas y también gusanos o cañahillas vastas. Algunas de ellas incluso, como se puede ver en esta imagen, fueron expuestas de una manera intensiva al fuego. Además de concha, también se han documentado restos de peces, fundamentalmente doradas. También aparece corvina, atunes y lo que nos hace pensar es que fue un yacimiento que se ocupó de manera estacional en otoño, que es cuando las doradas se acercan a la costa en época de reproducción para alimentarse, y allí eran fácilmente capturadas. Además, hay una serie de hogares que están puestos de manera estratégica hacia el levante, con lo cual todo parece indicar que esos hogares fueron usados para el ahumado de estos peces y posterior traslado al campamento base que se situaría al interior en la zona de la campiña. Hay otro yacimiento que ha sido excavado por el colega Eduardo Vijande en San Fernando, en Cádiz, en contexto del quinto milenio. Esta es básicamente una necrópolis, una imponente necrópolis en la que de momento se han estudiado 74 individuos, seguramente fueron muchos más. Algunos de ellos tan emblemáticos como esta pareja, que se le ha denominado como los enamorados. Dentro del tema de los recursos marinos, estos fueron muy, muy importantes, entre otras cosas porque San Fernando en esta época, en el quinto milenio, fue una isla, con lo cual los recursos marinos fue un elemento de lo más importante dentro de su modo de vida. Aquí han aparecido una variabilidad taxonómica impresionante. Fijaros solo en caracolas la cantidad de especies que aparece. Sobre todo se consumieron los Silinus lineatus o los Forcus lineatus y también las cañahillas y también en relación a los bivalvos también una enorme variabilidad taxonómica donde se consume sobre todo almejas, también las Soles marginatus, que son las navajas, las zamburiñas, y también aparece una gran cantidad de almendras de mar que fueron recolectadas de la playa cuando ya el animal estaba muerto. Todas aparecen erosionadas y que de momento todavía no sabemos muy bien para qué fueron usados. Hemos hecho aquí también funcionalidad en 356 conchas y de ellas en 3 hemos visto que fueron usados para el raspado de pieles y fueron todas conchas de almejas. Igualmente en el tema de los Forcus lineatus ha sido de gran interés el estudio porque por primera vez hemos constatado una técnica, una práctica que no se da en otro sitio en el Neolítico, al menos que sepamos, y es que estos son una especie que es bastante robusta y que difícilmente se rompe de manera natural. Sin embargo, aquí en campo de hockey, más del 90% de las que hemos constatado aparece con la parte, el extremo apical, lo que es el extremo superior, seccionado.
pensamos que de manera intencionada para extraer el vacío del animal y facilitar la extracción como paso previo a su consumo. Una práctica que sí que hemos constatado en otro yacimiento, en Taguia Duch, que está aquí al norte de Marruecos, pero en este caso en animales, en caracolas terrestres, en el que a través de la industria lítica se le hacía una serie de incisiones en la margen dorsal y que extraía el vacío para facilitar la extracción del animal previo a su consumo. Igualmente en campos de hockey, los recursos marinos son muy importantes a nivel simbólico. En algunos enterramientos hemos visto, por ejemplo, una cañailla situado frente o delante del cráneo de un individuo adulto, o incluso un collar formado por 5 ejemplares de porcelana y rematado por un canto de playa en el cuello de un individuo infantil. Y es la primera vez. Normalmente este tipo de porcelana aparece en yacimientos, pero nunca es la primera vez que aparece in situ sobre el cuello, de un individuo. Otro yacimiento ya del cuarto milenio, y como digo, relacionado con el tema relacionado también a nivel cronológico con la cueva de Bensú, es la Esparragosa, que aparece en Chiclana, en una zona de campiña, en lo que se denomina como un campo de silos. Allí, como indicaba al inicio, lo más interesante es, por un lado, que ha aparecido un enterramiento con un lecho de almejas. Hemos documentado hasta 477 almejas, en lo que parece un rito, una práctica que no es habitual en esta fase. Posiblemente algún ágape funerario en el momento en el que se enterró al individuo, y que, como digo, algunos incluso todavía aparecían con las valvas unidas y otras incluso cerradas. Y además, lo interesante en relación a los recursos del mar ha sido los análisis de funcionalidad aplicados a la industria lítica. No hemos constatado restos de peces, sin embargo sí hemos constatado algunas láminas que fueron enmangadas y usadas como verdaderos cuchillos para pescado, en este caso para el descamado de los peces. Y como digo, también una práctica que hacía poco, que no es nada habitual y que bueno, estamos ahora mismo en vías de publicación también. Y por último, un yacimiento también del cuarto milenio, en este caso en Vejer, el yacimiento de Sep Parralejo, que al igual que las Parragosas es un campo de silo. En este caso hemos documentado exactamente la misma especie con el mismo patrón de fractura que en Garcajal, y usado igualmente como elemento de adorno. También lo que comentaba antes de esta concha que fue tallada y usada para la extracción de fibra vegetal, en este caso de junco. Y aquí sí que una novedad, y que vamos a aplicar en un futuro inmediato también en la cueva de Bensú, es las analíticas de residuos, en este caso de recipientes cerámicos. Lo va a hacer con un colega de la Autónoma de Barcelona, Adrià Breu. En este caso ya ha analizado los de este yacimiento de Sep Parralejo. Lo que él persigue es recuperar moléculas orgánicas que quedan atrapadas en el interior de la matriz cerámica, normalmente algún tipo de resina, de grasa, de aceite o de cera, y cuyo tratamiento nos permite saber para qué fueron usados esas cerámicas. En el caso del yacimiento de BG nos hemos llevado una grata sorpresa, porque hemos documentado que hay algunos recipientes cerámicos que fueron usados para hacer guisos de pescado, en este caso de mugílido, del serranillo, y que está siendo constatado ahora mismo, o se está ratificando a través de un análisis de isótopos, a través del ácido palmitoleico, y de confirmarse sería la práctica de consumo de guisos de pescado más antigua que ha aparecido en la península ibérica. Como digo, estamos ahora mismo en vías de tomar muestras de la cueva de Bensú para mandársela a este investigador, y bueno, esperemos que próximamente podamos tener los primeros resultados. Y nada más, a modo de conclusiones, simplemente incidir en que tanto el abrigo como la cueva de Bensú se encuentra actualmente inmerso
en dos debates, no solo nacionales, sino internacionales, en relación a la explotación de los recursos marinos y que están aportando una serie de datos de gran interés, como digo, para constatar el peso importante que tuvieron los moluscos, no solo en el Pleistoceno, sino también en el Neolítico. Y poco más. Muchas gracias. Como han visto, el interés de los recursos marinos en estos yacimientos es importante y se ve también arropado, ¿no?, por un contexto de estudio en la zona regional. Llamaría quizás al compañero Salvador Domínguez, ¿no?, y es el momento de ustedes, ¿no?, si quieren hacer alguna pregunta. Va a moderar el debate, le acompañaré a Salvador Domínguez, ¿no?, que él es compañero también del proyecto desde los inicios. Él es catedrático de Geología de la Universidad de Cádiz, experto sobre todo en temas de materias primas, que ha analizado muy bien todo el material de aquí procedente, analizándolo y viendo el contraste con áreas regionales, ¿no? Muy bien, buenas noches. Pues en primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación del profesor Ramos como responsable del proyecto, en el que ya pues, son muchos años los que llevamos trabajando, y por supuesto pues el insistir en que vuelve a ser un placer siempre el visitar Ceuta. Por todo lo que se ha dicho y a modo de síntesis, aunque vamos mal de tiempo, bueno, me gustaría recalcar un poco este trabajo interdisciplinar que venimos desarrollando en estos últimos casi 20 años ya. Y bueno, lo interesante de lo que en el título de la jornada se ha dado a llamar arqueología científica, y en definitiva de la aplicación de todas las técnicas que llamamos, en los que trabajamos en ello, arqueometría o geoarqueología. Entonces, en este ámbito de trabajo, que ya se ha visto claramente a lo largo de toda la tarde, que es un ámbito interdisciplinar y multidisciplinar además, intervienen especialistas de muy diversas disciplinas, cada uno pues atendiendo a sus especializaciones y a sus cuotas, digamos, o sus parcelas de conocimiento, pero que en definitiva buscan pues una interpretación del pasado histórico de un yacimiento o de una zona determinada. Entonces, pues yo creo que podemos pasar al turno de preguntas, que sin duda habrá por parte de todos los asistentes, porque los temas que se han visto indudablemente pues son muy interesantes. Yo he aprendido mucho en este rato y yo creo que habrá muchas incógnitas y muchas dudas a resolver. Así pues se abre el turno de preguntas para que cualquiera de los asistentes formule cualquier duda. Siempre cuesta arrancar. Siempre cuesta arrancar. Sí. Bueno, mañana indudablemente en el campo vamos a ir también, tener la oportunidad de poder comentar y discutir en concreto sobre el yacimiento. Pero bueno, hoy, como algunos de los temas se han abierto un poco más, es decir, hemos entrado en otros yacimientos y en otras cuestiones. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, pues, por ejemplo, en la Cueva del Toro, todos los temas de canibalismo, por lo novedoso y por lo poco habitual. Entonces, no sé si hay alguna cuestión. Quizás, Jonathan, ¿no?, yo mismo te preguntaría, ¿has podido hoy ver ya el material de la cueva de Benzú? ¿Ves posibilidades de aplicación de tus estudios a los huesos de aquí de Benzú? Impresiones y un poco explicar tu idea de aplicación, ¿no?, que se pretende aquí con tu conocimiento y tu metodología, ¿no?
Ahora, Ahora sí. ahora sí. Bueno, el material parece que tiene un buen estado de conservación, entonces a priori parece que el colágeno va a estar preservado. El colágeno, como es el componente orgánico del hueso, pues permite la realización de análisis geoquímico. En este caso podemos analizar los isótopos para establecer los alimentos principales de la dieta, para saber si se trataba de una dieta basada en los recursos marinos, basada en los recursos agropecuarios con componente marino, qué papel tenía pues la ingesta de productos de animales terrestres, si la recolección fue importante, etcétera. Es decir, en principio por cómo se ve el material, aparentemente, aparte que también ha dado resultados para el carbono 14, pues se van a poder realizar estudios de paleodieta. Además también, utilizando los dientes, el esmalte dental, vamos a poder analizar si los individuos de Bensú todos nacieron allí o si proceden de otro lugar, dado que una de las interpretaciones que comentaba el compañero Eduardo era de que podía tratarse de un asentamiento estacional. Pues sería interesante saber si las personas que rondaron Bensú pues tenían un patrón de movimiento estacional y en otros momentos del año o en otras épocas vivían en otro lugar. No sé hasta qué punto se podrá llegar a observar eso, pero en principio se puede analizar con el material que existe. Estupendo, muchas gracias. Bueno, y también como hay piezas dentales, se puede analizar también el patrón de microdesgaste, que también da información sobre los patrones dietéticos, porque en función del tipo de alimentos que consumimos, como son diferentes en cuanto a su composición, va dejando un desgaste diferente en las superficies dentales. Como ya tenemos muchas poblaciones analizadas en todo el mundo, sabemos qué tipo de desgaste, tanto en número de estrías, por ejemplo, como en las orientaciones, son típicos de determinadas. Y eso lo vamos a poder ver también, que será muy interesante para complementar la información obtenida con los isótopos. Muy bien. Para Eduardo Vijande, a mí me gustaría hacerle una pregunta. Bueno, más que una pregunta es que nos diera su opinión, ¿no? ¿De qué posibilidades ves de cara a estos futuros análisis de contenidos orgánicos en la cerámica de la cueva de Benzú, si logramos que se lleven a cabo finalmente? Bueno, se van a llevar a cabo. Otra cosa es que den resultados positivos. De momento, los análisis que ha realizado Adrià Abreu, que es realmente el especialista, en 3 yacimientos de la zona de la provincia de Cádiz, litorales, tanto en campo de hockey, quinto o cuarto milenio, de la Esparragosa y de ese Paralejo, han dado positivo en algunas de las muestras. Nosotros confiamos, sobre todo porque en la cueva de Benzú el estado de preservación de los materiales es bastante bueno y porque además las cerámicas son las típicas cerámicas destinadas a la producción de alimentos, o lo que es la cocción de alimentos o al consumo, por lo tanto deben haber contenido algún tipo de alimento. Entonces, en ese sentido, nos mostramos optimistas. Ahora, ¿qué es lo que han cocinado, preparado en esa cerámica? Pues es complejo. En el campo de hockey se han muestreado, creo que fueron 15 materiales en una zona que es insular, donde ha habido una gran explotación de los recursos marinos, de peces, donde los análisis de isótopos para dietas nos hablan de un grupo que presenta una dieta muy alta, muy potente para el tema de los recursos marinos, pero sin embargo ninguna de las cerámicas nos ha dado componente vinculado con los recursos marinos o con el mar, nos han dado grasas terrestres y demás, igual que en la Esparragosa. El único resultado positivo para recursos marinos, peces, moluscos y demás, ha sido para el yacimiento de Separralejo. Pero bueno, cualquier tipo de avance en ese sentido es interesante. Yo creo que sí que vamos a obtener datos positivos. Sí, yo iba un poco por ahí la pregunta, porque en tu charla nos has comentado que posiblemente fuera refugio de pastores o con una ocupación probablemente relacionada con temas ganaderos y demás, ¿no? Pero estamos en un ambiente que, si nos vamos al abrigo, tenemos explotación de recursos marinos también. Entonces,
esos resultados y realmente pueden ser interesantes si realmente la población neolítica tenía, bueno, o ha habido un uso, digamos, más enfocado a lo marino o a lo Claro, ese es terrestre ganadero, ¿no? ese es el gran debate, lo que comentaba el compañero Juan Jesús Cantillo. Cuando llega el neolítico, llegan las nuevas prácticas agrícolas y ganaderas, pero se abandona definitivamente, no porque tenemos restos ictiológicos, malacológicos, pero la pregunta es qué importancia o qué peso tenía los recursos marinos en la dieta de estas comunidades neolíticas. De momento eso también lo podemos saber gracias a los estudios de los isótopos que realizará el compañero Jonathan, a ver qué tipo de dieta presentan estos individuos, si una dieta con un alto componente marino o no. Eso, obviamente, que sean unas sociedades agrícolas o ganaderas no implica que no exploten también el medio marino, a lo que no sabemos ya a qué niveles. En el caso también de los residuos en cerámica, hay que tener en cuenta que lo que se ha documentado en Vejer todavía hay que contrastarlo con alguna con algo de arqueología experimental, y son unos resultados realmente llamativos porque se ha dado muy poco en la península ibérica. Sí que hay constatación de preparación de alimentos vinculados al mar para momentos neolíticos en la zona de Corea del Sur, en Japón incluso para la cultura de Yomon en momentos anteriores, pero aquí en Europa todavía no está todo muy bien documentado y pueden ser resultados pioneros. Sí, sí, ¿no? Son interesantes. Sí, sobre todo porque ese Parralejos está realmente bastante hacia el interior. Entonces que estemos encontrando una sopita o un cocinado con lisas o especies similares que probablemente vengan de la bahía de Barbate, pero que están a una cierta distancia, es realmente curioso. Está a una cierta distancia, pero está próximo al arroyo Salado, ¿no? Sí, sí. El arroyo Salado, que cuando sube la marea, muchas de las lisas llegan casi al yacimiento. De hecho, Cantillo me comenta que en la actualidad hay gente que pesca cerca del yacimiento en el río las llamadas lisas o los serranitos, ¿no? Los mugélidos, en definitiva. Sí, no, es interesante además por el tema de la paleolínea de costa y de esos entrantes y de estas ensenadas que realmente podían tener otro perfil en el Neolítico de lo que vemos ahora. Efectivamente. Una cuestión más. Te iba a preguntar, Pepe, me va a dirigir a ti un poco sobre los pasos de futuro en el proyecto, y muy especialmente me interesa si vais a meter mano o cómo tenéis ahora mismo pensado el tema de la cueva de Enrique, que yo creo que es uno de los elementos de futuro, ¿no? El que habrá que pensar en trabajar y seguir con el proyecto. Bueno, nos cuentes un poco cómo lo veis. La cueva de Enrique tiene el interés que se ha podido ya hacer 2 campañas. Sabemos, está en principio muy erosionado por las explosiones, ¿no?, que hubo en la cantera, ¿no? Y hay proceso erosivo grande. Pero en las veces que hemos subido con un pastor de allí de la Cabililla, el hombre habla claramente de dónde se encontraba una cueva que él guardaba ganado, ¿no? Por los materiales que se han podido ya excavar son interesantes, ¿no? Hay paleolítico, hay neolítico, y en la situación que tiene resguardado aquello, la toponimia le llama subida de Esparta, ¿no? Está bien protegido. Aquello tiene hoy una vegetación reciente, ¿no? Pero verdaderamente podría tener una conservación, ¿no? El problema que tiene es que hay que hacer una obra de infraestructura grande, ¿no? Hemos intentado con espeleólogos desosturar, como ellos llaman, quitar los grandes bloques, pero habría que hacer obra es decir, meter una retroexcavadora grande de varias toneladas. Para que entre la retroexcavadora tiene que haber un camino, es decir que por tanto, ¿dónde está situado con el bosque que tiene? Hoy parece que no hay vía técnica, ¿no? Pero es una reserva para el futuro de cualquier camino, cualquier extracción de árbol. Habrá que andar muy atentos a toda esa parte que es poco visitada de la ciudad, que está protegida, está también en zona militar, pero es una reserva arqueológica claramente para el futuro, ¿no? Y le tenemos esperanza, ¿no? Sobre todo por lo que comentábamos, que falta la antropología física de esos momentos más antiguos, ¿no? Y está pululando el registro arqueológico por la zona, pero se ha resistido estos años. Y aquella zona
promete, ¿no?, en ese sentido. Mi pregunta es para Juan Jesús. Hablabas que en los niveles del Paleolítico Medio hay restos de peces. Me parece brutal, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología de pesca piensas que había, o si se trata de que recogieron peces que llegaron a la orilla? Pues claro, estás hablando de atunes, de peces que igual necesitaban incluso introducirse un poco en el mar para pescar, y el uso de cañas, ¿no? Pues son peces grandes. Entonces, no sé cuál es tu impresión sobre la tecnología de pesca, si es que la hubo. En el caso de Gibraltar, que son la han estudiado los compañeros de allí, del Museo de Gibraltar, algunos cetáceos los quedaban varados y eran fácilmente porque estaban prácticamente a pie de playa. Otros posiblemente usaron algún tipo de técnica de pesca que no está todavía muy bien estudiado. En Benzú también, yo no lo he mostrado por una falta de tiempo, pero en Benzú en niveles en el nivel 5, que está datado en 168.000 años, también aparece restos de peces. Posiblemente algunos se quedarán cuando sube la marea y vuelve a bajar, se quedan en alguna especie de piscina entre las rocas, y ahí con las propias manos es fácil de pescar. Yo creo que en el caso de la zona de Gibraltar sería muy parecido. Habría algún tipo de técnica, en este caso con puntas o arpones, pero realmente ellos no lo tienen todavía muy claro. Yo tampoco he leído nada al respecto. Sí, yo sí que conozco el tema de lo que ha aparecido aquí en el abrigo, que como digo, solo aparece un resto de posible dorada en nivel de 170.000 años, y claro, con un solo resto es difícil también aproximarnos a las técnicas. Posiblemente, ya te digo, posiblemente quedaría en algunas de las veces que se aproxima a la costa para recolectar lapas, posiblemente quedaría estancado en alguna especie de bañera cuando baja la marea, y lo cogerían fácilmente sin ningún tipo de técnica sofisticada. En el caso de Gibraltar, sobre todo el tema de los atunes, es complicado porque los atunes sí que se necesita una técnica bastante sofisticada. Sin embargo, aparecen niveles que están notados en 115.000 años. La verdad que son datos que impactan. Yo aprovecharía, si el público no se anima, ¿no?, a preguntarle a Salvador, ¿no?, en la experiencia que llevamos en esto desde el principio, con tu experiencia geológica, con lo que han evolucionado algunas técnicas. Cuando empezábamos en estas reflexiones los dos y con los jóvenes compañeros a ver la movilidad, hemos hablado hoy también de las materias primas, ¿no? ¿Cómo ves tú la aplicación de estas técnicas geoquímicas, ¿no?, para poder ser otro de los puntales, ¿no?, que avalaran estas movilidades, ¿no?, el avance y las propias técnicas que usáis los geólogos, ¿no?, para al menos pensar o plantear hipótesis, ¿no?, de las movilidades, ¿no? Bueno, este es el tema recurrente ya efectivamente de los últimos años, casi desde el principio. Las técnicas indudablemente están evolucionando, están apareciendo cada vez, digamos, técnicas más sofisticadas que permiten ir afinando sobre todo en las procedencias de las materias primas, ¿no? Pero aquí contamos siempre con el hándicap en el entorno del estrecho de la geología. La geología que para todos los temas de geoarqueología y de arqueometría se supone que nos puede ayudar a determinar áreas fuente y procedencia de los materiales. Tenemos siempre el hándicap en el estrecho de que la geología al norte y al sur del estrecho es prácticamente la misma. Es casi un plano de simetría lo que hay en el medio, y tenemos las mismas unidades, los mismos materiales y casi las mismas rocas a la orilla norte y a la orilla sur. Entonces eso siempre ha supuesto para nosotros realmente un problema, ¿no?, de cara sobre todo a demostrar, digamos, con pruebas analíticas, pues el cruce del estrecho, ¿no?, en épocas remotas, que ha sido siempre la cuestión, ¿no?, una de las cuestiones interesantes para resolver. Hemos avanzado bastante en el entorno, digamos, del yacimiento, ¿no? Ya sí conocemos realmente las materias primas después de haber visto unas 40.000 piezas
de industrialítica en estos años, pues sí, ya tenemos una idea de cuáles son las materias primas, de dónde vienen esas materias primas, bastante claro. Muchas son locales, son del entorno de la ballenera, ya se ha comentado las radiolaritas, por ejemplo, del Jebel Musa, de todas esas unidades, pero también hay materias primas, hay algunos tipos de siles que no son del entorno de la ballenera. Entonces, vienen de la parte de arriba del Rif, probablemente, hacia el sur, moviéndonos hacia el sur, de afloramientos que estén más lejanos, ¿no? Eso sí nos está permitiendo pues poder decir que realmente estos grupos seguramente se aprovisionaron en puntos un poco más lejanos, ¿no? En épocas más recientes, como ya es el yacimiento en la cueva del Neolítico, ahí ya sí tenemos un abanico de materias primas bastante más variado, y ya sí tenemos las cuentas de collar de peridotitas o de serpentinitas, que estas claramente proceden del Sarchal o del otro afloramiento que tenemos en el norte de Marruecos, y las rocas metamórficas, que también están aquí en el entorno de Ceuta. Entonces, bueno, en los últimos años, hacia la sofisticación tecnológica para los análisis geoquímicos, pues claramente se está avanzando, y esto pues indudablemente las últimas publicaciones que se están haciendo sobre análisis químicos y geoquímica de precisión de los instrumentos líticos, pues claro, están permitiendo afinar cada vez más, ¿no? Pero para responder a la pregunta del paso, pues siempre volvemos a ese problema, ¿no? De que las dos geologías son prácticamente idénticas, y entonces, claro, eso nos limita bastante. No hemos tenido la suerte, digamos, de que a un lado y al otro del estrecho haya habido rocas radicalmente distintas, y claro, si nos aparece una rara aquí, pues claramente alguien la ha traído, ¿no? Entonces sería la prueba fehaciente de que sí ha habido un traslado, ¿no? Bueno, hay que seguir insistiendo en ello, aplicando pues cada vez, digamos, las técnicas que vamos teniendo a nuestra disposición, y indudablemente los resultados pues cada vez pues bueno, son más precisos, y tenemos mayor volumen de resultados. Entonces, pues bueno, eso siempre incrementará nuestra información y nuestro conocimiento, sin duda. ¿Hay alguna cuestión más? ¿Alguna? Sí. Sí, mi pregunta va, bueno, primero felicitar a todos los compañeros con diferentes intervenciones. Bueno, yo como historiador del arte, pero ante todo docente, y lo que me gusta es la difusión, por supuesto, cultural, y es cierto que la geomorfología, la estratigrafía, la prehistoria en sí, la arqueometría son conceptos muy científicos, que ya la parte humanística, incluso antropológica, se pierde más por la científica. Entonces, mi pregunta va más a la didáctica, porque a mí me encanta enseñar a llevar aspectos tan interesantes a los escolares. ¿Tienen algún proyecto conjunto con la Facultad de Ciencias de la Educación de Cádiz o con cualquier grupo de docentes que haya un tratamiento científico de estos temas, pero llevado a los escolares a través de talleres? Aquí, por ejemplo, en el 2012, 2013 se hicieron unos talleres para enseñar a los chicos la cueva de Benzú y tal. Entonces me gustaría que si tienen algún tipo de contacto con alguna didáctico o alguna extrapolación de estos temas tan interesantes, pero claro, tan complicados para escolares, claro, ya sea de primaria o de secundaria. Estupendo. Muchas gracias por la reflexión y comentarios. De nada. Nosotros es verdad que creemos que en un proyecto arqueológico, ¿no?, la primera fase es investigación de base, ¿no? Como has visto y han visto, nosotros somos arqueólogos también de formación histórica, ¿no? Claramente. Y yo, aparte de arqueólogo, me defino como historiador, ¿no? Me interesa el pasado para el presente, ¿no? Pero claro, en estas sociedades ágrafas, como no se acudan a los geólogos, a los biólogos, a los arqueobotánicos, a todos estos compañeros, ya ven, es imposible, ¿no?, avanzar, ¿no? Entonces requiere de estas técnicas, ¿no? Y también con una visión que es conceptual de socializar, que compartimos con ustedes claramente. Es decir, es fundamental. Hoy no hay jóvenes aquí, son personas de mediana edad, adultos, pero es clave, ¿no? Está la televisión, llegar a la sociedad.
eso ha tenido también mucho debate en la arqueología, porque en general la arqueología tuvo una historiografía para las élites, ¿no? Y eso hay que tenerlo también muy claro, ¿no? Por eso nosotros nos llamamos de la arqueología social, es decir, esto mismo que estamos haciendo. Pero a veces reconozco que es complicado bajar el lenguaje. Nos haría falta el consenso y la colaboración con pedagogos, con expertos en la enseñanza, porque en el fondo nosotros somos profesores, pero en niveles universitarios, ¿no? Y a veces... A eso me refería. Hoy, vamos, yo intento siempre dinamizar a mis alumnos porque yo pienso que la escuela tiene que salir a la institución y la institución entra en la escuela. Y llevo 18 años enseñando de esa manera. Pero hoy no hay aquí, pero yo siempre me tengo a mis alumnos a todas las actividades. Lo que pasa es que hoy es viernes y mañana tienen la cabalgata del carnaval del instituto. Además, representan a su instituto, pero normalmente vienen. Pero es precisamente, claro, otros aspectos históricos, tanto los historiadores o los docentes tenemos más recursos para... Pero ahora conceptos, estamos hablando de exactamente de botánica, de arqueometría, algo tan complicadísimo, siempre es muy difícil extrapolar, incluso los mismos libros de texto... les cuesta, ¿no? Porque si ya les cuesta a veces entender lo cercano, cuanto más miles y miles de años atrás. Entonces, por eso le preguntaba si tenían a algún convenio o grupo interdisciplinar o algo así. Pero vamos, que me alegro que tienen el mismo interés de extrapolar a los jóvenes nuestro pasado más lejano. Le comento que hemos sacado el año pasado, lo hemos pasado a la consejería, y mañana se va a difundir en la visita un díptico que es un pequeño resumito de Benzú vale, son 4 páginas, 4 entradas, como 4 carillas, cada una tiene 4, ¿no? Vale, esto le aseguro que nos costó más trabajo que una monografía o que un paper científico. El lunes lo estoy llevando al instituto, además está muy gracioso aquí el muñecote. Claro, exactamente, porque es esto de hacerlo atractivo, ¿no? También le comento que en el año 2005 la ciudad sacamos un librito divulgativo que tenía lo que usted comenta, como una especie de sinopsis de vocabulario científico que se entienda la... Sí, efectivamente, ese lo tengo yo, lo tengo en casa. Incluso también hubo un libro, vamos, el de Historia de mi ciudad, de Carlos Vicente, que trata un capitulito, un cómic que trata no sé si lo conocerán el libro, el primer capítulo trata todo lo que es el... Yo me refería incluso más en general, o sea, ya no solo a este proyecto, sino en general cualquier aspecto del que estén llevando a cabo de investigación u otros grupos de trabajo, de algo tan que efectivamente, que en otros momentos salió para las élites, pero que ahora mismo cada vez se te debe acercar más a la sociedad y sobre todo a los jóvenes. Hoy mismo una niña me ha dicho que está replanteándose entre ser filóloga clásica o arqueóloga. O sea que hay jóvenes que tienden a ello. No, quizá... Sí. Para nosotros es bastante complicado, y sobre todo cuando va uno descendiendo con la edad de los niños. Yo tengo un niño de 2 años y medio y en la guardería, cuando se han enterado que soy prehistoriador, todos los años lo que hacen es, van padres, padres que cuenten a qué se dedican, han dicho, si tú eres arqueólogo, fantástico, lo bien que se lo van a pasar. Y a mí eso me da más miedo que dar una conferencia, porque es cierto que tenemos que cambiar el chip y nos cuesta bastante. Aquí en Ceuta también, en Gaby, está haciendo... Efectivamente, él es un poco el que con Benzú pues está haciendo esa labor para adaptar el discurso a los jóvenes, a niños y demás. También si está interesado hay varios recursos docentes o didácticos de empresas que se dedican, que están formadas por arqueólogos que han visto ahí una salida. No sé si conoce la empresa de ERA, en Chiclana de la Frontera, que van los alumnos de excursión y durante ese día viven como se vivía en la prehistoria, le enseñan desde botánica, producir cerámica, obviamente todo en un lenguaje con unas actividades para que los alumnos Hay un grupo de una empresa que formó claro, a nivel de niños muy infantes, sí. acerca lo que es el patrimonio, la arqueología, y ha ganado un premio a nivel nacional e incluso europeo. Talleres arqueológicos es de Castilla-La Mancha, no sé si lo conocerán. Sí, pero también está Arqueopinto, me parece, o en los Datapuerca tienen también su propio equipo que se dedica a estas labores y dan, talleres desde niños de infantil hasta... Y además eso coincidimos, que es necesario para ello trabajar con gente que esté preparada en este sentido porque es muy complejo. Yo he dado clases a jóvenes de secundaria, he dado también incluso, me he metido en clases de primaria
y eso no lo hace cualquiera, ¿eh? Los conocimientos pueden ser muy elevados, pero saber transmitir los conocimientos es muy complejo y por eso es necesario pues colaborar con profesionales como usted, ¿no? Es complicado, sí. No, pero tomamos quizás el reto, ¿no? Y para hablar, ¿no? Lo mismo que hablamos con los geólogos, con los biólogos, hablar con pedagogos y con profesores para generar, no, es generar productos culturales. Esto es muy modesto, pero es una manera de acercar. Quizás aquel libro del 2005 era un camino, quizás un libro para estudiantes de bachillerato, quizás, ¿no? Porque era ¿qué hace el geólogo en una excavación? Preguntas de ese tipo, ¿no? Es que ciertamente los mismos que se equivocan en el mismo sistema, porque ponen el acceso, todo el tema de la prehistoria lo dan a una edad que son los 12 años, y es muy, muy, muy complicado. Pero de eso lo tienden a explicar en unas edades que el niño no está preparado, no está preparado para ello. No está preparado para ello, o sea que es que realmente yo por eso, como hay siempre libertad de cátedra, intento siempre explicar lo que creo que a mis alumnos les puede servir, pero claro, de forma ya muy tradicional se empieza con la prehistoria en primero de la ESO, que viene a ser el antiguo séptimo de GB, que viene a ser 11 años, y se termina la contemporaneidad cuando tienen 16, cuando muchas veces un concepto contemporáneo lo entienden antes teniendo 11 años y un concepto mucho más científico y mucho más se entendería con 16. Yo, a mi juicio, humilde juicio, los planes de estudio se equivocan con una parte tan complicadísima como es la prehistoria. Bueno, ya no cuento el proceso de dominización. Australopithecus, Pithecanthropus, Sinanthropus, Neanderthales, claro, ellos sí, lo pueden memorizar, podemos intentar ser artistas los docentes para que se metan en ese espacio y tiempo, pero sí es complicado para los adultos, cuanto más para niños de esa edad. Quizás el camino sea también colaborar con ustedes para generar esos productos culturales didácticos y que se puedan leer, ¿no? Esa relación, ¿no?, entre ciencia de base y difusión, ¿no?, que es un diálogo que hay que seguir trabajándolo, ¿no? Y bueno, podemos continuar hablando, ¿no?, lógicamente, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, ¿alguna cuestión más? ¿Curiosidades? ¿Nada? Bueno, pues Sí, entonces yo creo que ya estamos toda la hemos cumplido el horario.